Señor. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Esta es tu casa de adoración. Este es el lugar que nosotros hemos designado para adorarte, Señor. Este es el lugar que hemos establecido para darte la gloria y la honra, mi Dios. No te olvides de nosotros. Escucha nuestras súplicas, escucha nuestros lamentos, escucha nuestras promesas que te vamos a hacer, Señor, siempre y cuando estén unidas a tu santa y agradable voluntad, mi Dios. Escucha a tu pueblo, escucha sus lamentaciones, escucha a tu pueblo, Señor. Hoy te bendecimos, hoy te adoramos, Señor. Hoy rendimos pleitesía y la gloria y la alabanza solo a ti, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias por lo que haces. Gracias por las bendiciones que nos das. Gracias por esas bendiciones que no merecemos, pero tú las das, Señor. Es por algún propósito, Señor. No te olvides de tu iglesia. Levántala. A pesar de que los ríos le peguen, a pesar que la lluvia venga, a pesar que haya terremotos, no te olvides de nosotros. Esta es tu iglesia. Esta es, Padre, tu lugar de adoración. Bienvenido sea la gloria y la alabanza hacia ti, oh Padre misericordioso y dador de la vida. Gracias, oh Yahweh. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bienvenidos sean. Paséense en este lugar. Bienvenidos sean. Gracias, Señor. Gracias. Y bendecimos la vida de cada uno de ustedes, agradeciéndoles a cada uno de ustedes también por su apoyo, por su asistencia. Y yo sé que este lugar va a ser un lugar muy bendecido para muchas almas. Y se pueden sentar. Y bendecimos también a aquellos que no pudieron venir en este día por cualquier enfermedad, por cualquier ataque del enemigo. Bendecimos sus vidas y también bendecimos a aquellos y saludamos a aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales para que también puedan ser bendecidos en este día. ¿Quiénes están listos para la palabra de Dios hoy? Así el pueblo está atento. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en nuestras vidas. El tema de hoy es la oración eficaz que abre puertas. La oración, en otras palabras, correcta, de una forma correcta, que puede abrir puertas, que puede abrir todas las puertas que nosotros pidamos de acuerdo a su voluntad. Así que, ¿quiénes quieren que sus oraciones sean escuchadas? Amén, así es. Entonces vamos a orar correctamente para que Dios pueda escuchar nuestras oraciones. Porque cada día que nosotros enfrentamos problemas, enfrentamos alguna necesidad, un ataque, tenemos que orar de una forma correcta. Porque muchos de los problemas se levantan. ¿Por qué? Porque dejamos de orar. Entonces cuando dejamos de orar, vienen los ataques, vienen las pruebas, y entonces necesitamos estar siempre orando. Y muchos dejan de orar porque sienten que la oración no traspasa el techo de su hogar. Entonces hoy vamos a estar hablando también por qué tus oraciones no son escuchadas. Número uno, la oración no son escuchadas porque a veces no es la voluntad de Dios. Los tres hebreos que estaban implorando al Dios dijeron: yo voy a implorar a nuestro Dios y yo sé que Él nos va a librar del fuego, del horno del fuego, al Dios que yo sirvo. Pero si aunque no lo hiciera, simplemente siempre le voy a seguir adorando y nunca voy a adorar los ídolos que estaban los demás adorando. Entonces quiere decir, estos hebreos sabían que la voluntad de Dios, Dios es soberano para poder cumplir todas las peticiones que nosotros tengamos. La otra es, la oración no es escuchada cuando cuando la persona está en pecado. La oración de los impíos no es escuchada. Entonces usted me va a decir: ya no voy a orar. Entonces si uno sabe que anda en pecado, uno tiene que orar. ¿Para qué?
para perdón de pecados. Entonces oramos para el perdón de pecados y seguimos hasta que Él pueda limpiar nuestros pecados. Miren lo que dice en Isaías 1:15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, dice. Y asimismo, cuando multipliquéis la oración, o sea, cuando empieces a orar, pero todavía tengas ese pecado, dice, no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejar de practicar el pecado. Practicar, yo sé, porque todos cometemos errores, pero una cosa es cometer un error y otra cosa es estar practicando el pecado. Entonces, tenemos que limpiarnos de nuestros pecados para que Dios no pueda haber un obstáculo entre mi petición y así pueda penetrar allá en el mundo espiritual, en el mundo invisible, y que nuestro Dios pueda escuchar nuestras peticiones. ¿Por qué una de las cosas también Dios no nos escucha? Porque no sabemos orar, no sabemos en la forma correcta cómo pedir las cosas, como dice Santiago 4 del 4:3. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, dice la palabra, para gastar ¿en qué? En vuestros deleites. O sea, no pedimos por las cosas que son necesarias para nosotros, pedimos erróneamente. Dame un carro así para presumirle a los demás. ¿Te va a escuchar esa oración tu Dios? No, tenemos que pedir de la forma correcta, dice, no pidiendo de cosas que no son necesarias o que nos van a perder a nosotros. Entonces, hablando de estos 3 puntos, ahora vamos a hablar, si nosotros estos 3 puntos no nos estorban en nuestra oración, ahora vamos a hablar de la oración eficaz que tenemos que hacer al momento de orar. ¿Cuál es esa oración? La oración sin falta, la oración sin errores y la oración sin estorbo. Está un poco complicado, dice usted. La oración sin falta, sin errores y sin estorbo. Entonces, para poder nosotros orar correctamente, vamos a hablar de algunos requisitos, algunos fundamentos que tenemos que tener para que nuestra oración pueda ser contestada. La número 1, la oración es un acto privado. Es entre usted, es la oración, es una comunicación, entre usted y Dios. Él dice, cuando ores, entra a tu aposento. ¿Qué quiere decir tu aposento? En tu lugar de oración, el lugar donde no va a pasar el gato, el perro, el perico, un lugar apartado que es asignado al Señor, y solo tú y Dios van a tener esa conversación entre amistad. Eso es lo que quiere decir. Tenemos que buscar un lugar adecuado. La número 2, la oración es un acto del corazón. La oración es simplemente hablar con Dios, tener una intimidad con Dios, y solamente eso. No es de tratar de decir palabras, pueden ser palabras exageradas, oh Dios, o simplemente usar palabreo como el rezo, está repitiendo algo. No, es simplemente algo que te salga de tu corazón entre tú y Él. Hablar como si fuera un amigo, eso es lo que quiere decir hablar, tener como un acto que provenga del corazón, no un palabrareo, algo así. No decir palabras repetidas, simplemente tener un acto de devoción con el Señor. La otra, en la oración debe haber gratitud y adoración. Siempre cuando tú te presentes ante tu Dios, tienes que darle gracias por todo. Por todo, porque cuando le damos la gracia, nosotros estamos sabiendo que necesitamos de Él, que lo que nosotros tenemos no es por mi propia inteligencia, ni es como mi propia suerte, como dicen la mayoría de los que están allá afuera. No, tengo que darle las gracias, porque cuando yo le doy gracias también estoy demostrando que no soy arrogante, que todo lo que tengo es porque Él me ha dado. ¿Quién dice amén? Ok, ahora los otros 3 fundamentos los encontramos en una historia de una mujer poderosa, piadosa, que en la cual vamos a estar hablando ahorita, porque fue una mujer que pudo manejar una situación tan
terrible, pero tuvo la forma como poder dirigirse hacia Dios. Si todos me pueden acompañar a Samuel, Primera de Samuel, capítulo 1 en adelante, vamos a estar hablando de esta tremenda mujer piadosa que pudo hablar, que pudo tener todos los requisitos necesarios para que su oración pudiera ser escuchada. Esta historia empieza que dice que Elcana, que era su esposo, tenía 2 mujeres. Óigame, tenía 2 mujeres, nada más que en aquel tiempo pues se permitía la poligamia, porque recuerden que en aquel tiempo todos los hombres iban a la guerra, o sea, muchos hombres se morían, entonces las mujeres quedaban quedaban desamparadas, entonces, y más la esclavitud, un hombre podía comprar una mujer, pero en este caso, pero recuerden que aquí aquí eso se llama adulterio. Entonces, pero ahí en ese tiempo era permitido, aunque en algunos países también se permite la poligamia, los países del oriente. Pero Elcana dice que tenía 2 mujeres, una se llamaba Ana y la otra Penina. ¿Cuál era el problema de este trío amoroso? Miren que Penina, tenía hijos, mas Ana no los tenía. O sea, está diciendo que una era fértil y la otra estaba pasando un proceso de esterilidad, o sea que no podía tener hijos ella. Nos pasa a todo el mundo. Hay personas que también que pasamos por problemas o pasamos por procesos que todavía no podemos dar fruto o no podemos dar fruto, ya sea en la vida profesional o en la vida ministerial. Entonces, pero cuando nosotros ponemos a Dios en nuestra ecuación, todas las cosas son posibles para todo aquel en que nuestro Dios en que nuestro Dios confía. ¿Quién dice amén a eso? Y mire, y dice en el versículo 3, dice: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos, dos hijos de Elí, que es Ofni y Finnes, sacerdotes de Jehová que eran corruptos. Y usted me va a decir, ¿acaso en la iglesia, acaso en los ministerios hay corrupción? La respuesta de ustedes va a ser, claro que sí, va a haber corrupción en algunas iglesias, porque la iglesia simplemente está compuesta por cizaña y trigo. Hay ministros buenos y malos. Hay ministros que profetizan lo que no es, otros lo que dicen lo que no les conviene. Entonces vemos que en una iglesia, en un ministerio puede haber corrupción. Y esto es así, ellos trabajaban de esa forma. Y miren el 4 dice: y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer a sus hijos y a sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana, ¿cuánto le daba? Le daba una parte escogida. Se miraba como que él tenía un privilegio, porque tal vez amaba más a Ana que a Penina. Aunque Jehová no le había concedido hijos, era lo único que tenía Ana. Entonces esto fue lo que desató el problema, la envidia de Penina. Aunque Penina pues tenía todo, tenía pues su casa, todo, hasta tenía los hijos que Ana no le había dado. Entonces por eso se levantó la envidia de Penina, y suele pasar como muchos de nosotros. A veces somos bendecidos en otras cosas, pero cuando vemos al hermano que lo bendice de otra forma, empieza la envidia a atacar nuestro corazón. Y mucha gente no entiende que Dios va a bendecir a cada uno de nosotros de una forma diferente. A uno le va a dar riquezas, a otro le da salud, a otro no les va a dar muchos hijos, a otros como ratones, muchos. Entonces vemos que las bendiciones son diferentes para cada persona. Igualmente en la iglesia, a uno les va a dar talentos, a otro les va a dar algún talento para sanar, otros para hablar en lengua, e incluso el que habla en lenguas no se va a jactear del que el que no habla, ni el que sana no se va a jactear del que no habla, o viceversa, como pasaba en la iglesia de los Corintios. Eran niños espirituales peleándose porque creían que a través de
de tener un llamado, tenían que menospreciar a los demás. Entonces pasaba lo mismo aquí como ella con esta pareja. Y miren cómo Penina atacaba a Ana en el 6. Si puedes poner el versículo 6. Y su rival, dice, la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concebido hijos. Y así cada año, cada una subía a la casa de Jehová. Oigan bien, en la casa de Jehová la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. ¿Y cuáles son esos efectos que causa la tristeza? Mire, esto es lo que a Ana le provocaba lo que es la depresión. Ella está depresiva. La depresión es lo que causa eso, lo que no coma, que se ponga triste. Entonces ella se deprimía por eso. ¿Por qué? ¿Por qué se deprimía? Porque ya saben que en la antigüedad una mujer que no daba hijos era considerada, como una mujer de segunda. Era una mujer que creían que tenía algún pecado, que Dios le había puesto un pecado por no tener hijos. Y entonces así pasa igualmente con nosotros. ¿Quiénes no han tenido aflicciones? ¿Quiénes a veces no hemos deprimido porque a veces no tenemos dinero, no tenemos la renta o el mortgage para pagar la casa? O algún diagnóstico que nos hayan detectado, nos deprimimos. A cualquiera nos puede venir la depresión en cualquier momento. Hasta incluso he visto que cuando los mismos cristianos creyentes tienen siempre les pasa algún accidente, siempre les falta el dinero. Entonces creemos que esas personas andan en pecado porque simplemente tienen muchos ataques, y sabemos que no. El cristiano y el no cristiano vamos a tener los mismos ataques. Tanto al cristiano, el no cristiano le va a llover y le va a lloviznar. Entonces tenemos que aceptar que esto es parte de la vida. Y mire que decía, y Elcana, su marido, le decía, ¿por qué lloras? Miren la pregunta que hace él, ¿por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No soy yo mejor que 10 hijos? ¿Por qué creen que le preguntaba válgame la redundancia, esas preguntas a ella? Porque él era, como decir, un ciego a la izquierda. Él no le importaba, solo le importaba darle lo que es la comida y todo, pero no le importaba lo que es los sentimientos, que sabemos que las mujeres es lo que más tienen, que es la diferencia en que hace una mujer y un hombre, que ellas son más nobles, tienen más sentimientos. Entonces vemos que Elcana no se preocupaba por sus sentimientos, solo se preocupaba por darle la comida, como dice. Entonces, ¿cuál sería, como siendo sacerdote de la casa, cuál iba a ser su deber? Su deber era orar por ella. Como sacerdotes de nuestras casas, nosotros tenemos que orar por nuestras esposas. Tenemos que ser, la iglesia empieza de la casa y aquí simplemente venimos a servir. Entonces él tenía que orar por su esposa porque ni sabía lo que le pasaba a ella. Y miren Génesis 25-21, lo que hizo Isaac, casi de la misma forma. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca, su mujer. Entonces vemos la forma correcta que tenemos que nosotros como hombres tenemos que ser verdaderos sacerdotes para nuestra casa. Entonces como hizo Isaac oró por ella. Y miren con qué descaro Elcana le hace la última pregunta: ¿no soy mejor yo que 10 hijos? ¿Usted cree que era mejor que 10 hijos? No. Pues no, ¿cómo va a ser 10 hijos? Ni sabes lo que le pasa a tu esposa. Entonces vemos que tenemos que hacer nosotros sacerdotes primero de nuestra casa. Y aquí viene el cuarto elemento o requisito para que nuestras oraciones sean contestadas. Cuando ores, cuida tu corazón. ¿De qué? De la amargura, de la envidia, de la falta de perdón, del odio. ¿Cuál fue la reacción de Ana? No murmuró. Ahí dice que no murmuró, no atacó a Penina, no le peleó incluso a su esposo, nada, ni le dio alguna explicación, porque a pesar de que era cristiano, podemos decirle entre comillas, no sabía,
no tenía un discernimiento espiritual. Uno, cuando a la mujer, a nuestras esposas le pasa algo, uno puede oler lo que le pasa. Entonces él no tenía ese discernimiento. Él tenía los ojos y los oídos, cerrados espiritualmente. Entonces, miren, ¿a quién acudió Ana? En el versículo 9, ella acudió al brujo, al horóscopo, a las pastillas, porque ese es el problema de los cristianos que estamos viviendo en estos últimos días, que la depresión, a veces los problemas los solucionamos con pastillas. Y ese es el problema, que nos estamos aferrando a algo por no pedir guía de nuestro Dios, por no permanecernos en oración y creer más que todo que Él nos puede limpiar de todas esas depresiones. Ni fue al psicólogo. En aquel tiempo pues ni psicólogos existen. Ahora aquí pues un psicólogo te puede ayudar, pero no te puede matar, como dice, cortar la raíz del mal, porque el problema de uno no es emocional, es espiritual. A veces los pecados son espirituales, son problemas espirituales. Entonces mire lo que hizo Ana. Se levantó y después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura, ¿qué hizo? Oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Con quién tenemos que nosotros ir? Con nuestro Dios. Cuando vengan las pruebas, cuando vengan los ataques, los desiertos, la única opción, la única solución que tenemos que tener nosotros es acudir a nuestro Dios. ¿Quién dice amén? Porque Dios es el que tiene la solución de nuestros problemas. ¿De dónde vendrá mi socorro?, dice el salmista. Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. El sol no te fatigará de día, dice el salmista, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal y Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, porque Dios tiene puestos los ojos en los justos y Él está atento a las oraciones de los justos. Entonces nuestra solución es no ir al psicólogo, o si vas al psicólogo, toma una parte de lo bueno de él, pero más que todo, entrégate a tu Dios, como lo hizo Ana. Entonces, ¿cuál es el otro elemento de la oración correcta? Ya estamos para finalizar. Todo lo que pidamos será siempre para honrar a Dios. Mire lo que hizo Ana. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón. Ella fue exactamente lo que quería. Ella le dijo: yo quiero esto, le dijo. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Así es como nosotros tenemos que orar a nuestro Dios, siempre para honrar a nuestro Dios. ¿Qué promesas has hecho tú en tu aflicción? ¿En la enfermedad? ¿Qué le has dicho? Sáname, Señor, sáname, para después irte a la disco. No, todos hemos pasado por alguna una aflicción, y yo sé que has estado en la cama y le has dicho: sáname, si tú me sanas, yo voy a hacer tal cosa. Si tú me das dinero, te voy a bendecir siempre. ¿Y lo han hecho? O cuando hemos estado en la cárcel: si tú me sacas, te prometo que voy a hacer tal cosa. ¿Lo han prometido? Y mire lo que dice el versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, he ahí estaba observando la boca de ella. Pero Ana no hablaba en su corazón y solamente se le movían los labios. O sea, su angustia era tan increíble y su deseo de que Jehová la escuchara era inminentemente emocionante. Y dice que Elí estaba ahí e incluso no podía, o sea, porque dice que estaba orando largamente. Me imagino que cada vez que pasaba la miraba ahí
ahí en el templo, y iba a hacer sus cosas y todavía seguía armadamente. Entonces me imagino que le llamó la atención y se puso a ver qué decían sus labios. Pero sus labios estaban conectados con el Señor. Él estaba pendiente a su oración, y eso fue lo que le dio la victoria en la tribulación. Dice más adelante, miren lo que pensó, lo mal que pensó, porque él creía que ella estaba borracha, porque no podía checar lo que decían sus labios. Dice, y ella le responde, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido ni vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y aflicciones he hablado hasta ahora. ¿Y cuál entonces va a ser tu victoria en tu tribulación? Va a ser la perseverancia en tu oración, la insistencia. Aunque nosotros no veamos los resultados a corto o a largo plazo, Dios lo va a hacer si tú insistes y tú insistes. Eso es, no desmayar hasta que nosotros tengamos nuestras peticiones que queremos. ¿Quién dice amén? El 17. Y Elí respondió y dijo, cuando vio el corazón bueno que tenía esa mujer, ve en paz, el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y ya comió y no tuvo más triste. ¿Por qué cambió Dios su tristeza en alegría? Porque ella le creyó. Ella dijo, voy a poner mis problemas en las manos de nuestro Dios y Él va a hacer lo que yo pida de acuerdo a mi voluntad. Dice Mateo 11, 29 al 30, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso por vuestras almas, porque mi yugo, dice, ¿cómo es? Fácil y ligera es mi carga. Cualquiera puede decir, pero Señor, me estás diciendo que yo, me estás viendo que yo estoy sufriendo, tengo cargas en mi espíritu, y tú dices que quieres que lleve tu yugo, incluso así. Entonces cualquiera lógicamente va a decir, algo está pasando mal. Pero él nos está dando una lección a nosotros que dice, no sé si ustedes han visto cuando han ido a los bueyes cómo aran la tierra. ¿Qué es el yugo? El yugo es como un pedazo de madera un poco pesado. ¿Y quién va jalando de primero? El que es fuerte. Son los bueyes que están más fuertes. Entonces eso es lo que está diciendo Dios. Déjame, ven conmigo, porque yo llevo la carga más pesada. Y tú simplemente, si estás junto a mí, tu carga será más liviana. Es lo que le estaba diciendo aquí a Ana. Y entonces ella optó por la mejor. Y miren el 19, ya casi para terminar. Levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa de Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. ¿Se imagina? Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso como nombre. ¿Y quién se imagina que nació aquí? Samuel. Él sí valía más que 10 hijos, más que 100 hombres. Vemos, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor, Dios va a hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Él. ¿Y por qué se acordó ¿por qué se acordó Dios de ella? Porque ella puso su confianza en Ana. Ana puso su confianza en Dios, porque le creyó a Dios que Él iba a responder sus oraciones. Y este es el último punto. Cuando ores, tienes que creer que Dios va a hacer lo que tú le pides. Porque yo no puedo presentarme ante Dios, mira, no sé si estás ahí o no sé si existe. No puedes venir con algo así. Tú, cuando vengas a la oración, tienes que confiar que Él existe, que Él está ahí y que Él es
galardonador a los que le buscan. Entonces vemos que tenemos que tener la fe, porque la fe es la convicción de las cosas que no vemos, pero que son reales, aunque yo no las vea con mis ojos físicos, pero yo sé que Dios va a hacer el milagro. Así es que tenemos que hacer un aplauso para nuestro Dios. Así es que cada vez que tú ores por tu hija, tienes que aprender a Ana. Su oración no había sido contestada porque siempre había esa aflicción. No había puesto su confianza en Dios. Pero cuando digo, ok, ya no más voy a llorar, voy a poner mis problemas a Dios y ya simplemente voy a orar por mis hijos, por mi esposo que todavía está ahí un poco insurrecto, por mi esposa que todavía está, voy a orar por mi economía, porque yo sé, ya lloré una vez, es normal que cada uno llore una vez, pero no puede estar llorando cada vez porque te vas a deprimir y la depresión trae problemas psicosomáticos, entonces te vas a enfermar, hasta incluso muchos se quitan la vida por esos problemas. Entonces tenemos que dejar las cargas a nuestro Dios, porque Él que se va a hacer responsable de lo que le pidamos de acuerdo a su voluntad. ¿Y qué hizo Ana al ver su oración contestada? Porque ya tenía su hijo, su niño ahí, y mire lo que hizo. Empezó a cumplir lo que ella había prometido. Esta es una parte importante, porque muchos se nos olvida. Cuando nosotros pedimos, se nos olvida. Mire, después que subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová sacrificio acostumbrado y su voto, ¿cómo estaba Ana? Dice que Ana no subió, ella estaba pendiente, ella estaba ya alegre. Me imagino, no sé, ya me imagino Penina ya no tenía esa cara de que la ultrajabas, sino que ya se va. Pero ella dice, no, yo no voy a ir, porque ella estaba enfocada que tenía que dar su hijo a Dios. Lo estaba preparando y más adelante dice, hasta que lo termine de destetar, ya yo voy a empezar a ir. Y así pasó un año, después de que lo hubo destetado, dice, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová. Y el niño era pequeño, y ya se lo dio, se lo dio al sacerdote, y ellos empezaron a trabajar con él. Entonces, así pasa con nosotros, tenemos que hacer lo mismo que ella. ¿Has tú cumplido lo que le has prometido a Dios? Cuando has estado enfermo, le has dicho, ok, de aquí en adelante, cuando tú me das la salud, te voy a servir para siempre. Me voy a portar bien, voy a dejar los vicios. ¿Qué cosas nos ha hecho? Porque miren, que muchas de las oraciones no son contestadas cuando nosotros no cumplimos lo que prometemos. Miren, ¿y qué hará Dios cuando cumplas lo que le prometes? Y te mantengas fiel. Miren lo que hizo. Ella pues siempre iba al templo. Siempre le hacía un pequeño como camisas así, se lo llevaba a su hijo, a Samuel. Ya estaba creciendo en edad y en sabiduría, y siempre lo iba a visitar. Y ese día, mire, ella también fue y usualmente hizo sus sacrificios. Y cuando subía a su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado, Elí bendijo otra vez a Elcana. Santo. Lo bendijo de nuevo y mire, y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en el lugar de que pidió a Jehová. Y volviéndose a su casa, visitó de nuevo Jehová a Ana. ¿Por qué? Porque ella cumplió lo que ella había prometido. Y así es, cuando tú cumples, cuando algo te da Jehová, Jehová te va a dar te va a multiplicar las cosas. Y dijo, y Ana concibió y dio a luz a 3 hijos y a 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Y así es, la bendición de Dios está en tu obediencia. Y su bendición no trae nunca tristeza, y nada se gana con preocuparse, ni de afanarse,
porque Dios cuida de ti. ¿Quiénes dicen amén a esa palabra? Así que si tú oras, Él va a escuchar. Si esperas en Él va a preparar. Si crees que si tú crees en Él que lo va a cumplir, Él lo va a hacer. Porque Dios de Israel otorga las peticiones para aquellos que cumplen. Se pueden poner en sus pies. Aleluya, gloria a Dios. Cada quien que le dé un aplauso a nuestro Dios por esta palabra. Y que más que todo, que seamos hacedores y que todas nuestras promesas que le hagamos al Señor, lo hagamos. Vamos a orar, vamos a pedir al Dios que hoy se acuerde de nosotros. Que esa promesa que tú tienes ahí hoy en día se acuerde, no importa lo que sea. Si estás buscando por un carro nuevo, una casa, que sabes que la necesitas, que sabes para que lo necesitas para, si dices, yo quiero ese carro, pero para bendecir a Dios, claro, yo lo voy a usar para mis necesidades, pero me voy a enfocar, si alguien de mis hermanos no tiene raite, yo voy a pasar por ellos, porque eso es lo que está pidiendo Dios. Si quiero una casa, es para que ahí haga yo reuniones con mis hermanos, lo alabe, y que sea también para bendecir a mis hijos. Tenemos que pedir de esa forma, y que en este día Dios pueda conceder los deseos de nuestro corazón. Gracias, mi Dios, por hablarnos en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que tu palabra nunca regresa vacía y siempre va a ser dirigida a todo aquel que lo haya escuchado, y que pueda poner y que pueda haber frutos en esa persona, Señor, en la cual recibió la palabra, Señor. Señor, hoy hemos aprendido que tú escuchas las oraciones, pero de los corazones limpios. Purifica nuestros corazones, Señor. Apártanos de toda maldad. Aparta la ira, el enojo y la codicia y la falta de perdón hacia mis hermanos, para que mis oraciones no tengan estorbos al momento que yo te pida, Señor. Perdónanos por todas las promesas que te hemos dado, Señor, y no las hemos cumplido, Señor. Hoy perdónanos, Señor, y hoy me dispongo a que tú me motives, Señor, y a que tú me des la fortaleza a poder cumplir lo que he prometido. Oramos por cualquier estancamiento que haya venido a la iglesia. Oramos por cualquier estancamiento que haya en la vida de cada uno de nosotros, ya sea en la vida personal o en la vida ministerial, Señor. Abre puertas, Señor. Que las oraciones que hoy hagamos de aquí en adelante sean fructíferas, siempre y cuando estén direccionados a tu santa voluntad, Señor.